este canal hemos realizado los documentales más completos acerca de la realeza británica y también de la española. Nuestro documental sobre el rey Carlos de Inglaterra llegó a más de 1 millón de espectadores. Nuestro documental sobre la reina Isabel a más de 400.000. También tenemos los más vistos y más completos del príncipe William, heredero de la corona, del príncipe Harry de Meghan Markle y en patreon.com/Nicolás Moraz el del príncipe Andrés, íntimo amigo de Ghislaine Maxwell y Jeffrey. Hemos realizado a su vez el más viral del planeta sobre la reina Leticia de España. Curioso personaje, una republicana y atea que parece que acabará con la corona sin proponérselo del todo. También tenemos el más completo sobre Campechano I, Juan Carlos de Borbón, y en este mismo momento mi equipo está trabajando la biografía de Felipe. Pero amigos, esto es curioso, más allá de la enorme cantidad de escándalos que suman Windsors y Borbones, el fin de la monarquía en Europa parecería comenzar en Noruega. Exactamente, en el corazón escandinavo. Aquel lugar gélido en tiempos antiguos fue hogar de los terribles guerreros vikingos. Y hoy en día es una referencia de la decadente socialdemocracia ultraestatista y su pútrido estado de bienestar que ha expulsado a sus empresas y a sus hombres talentosos y sumido en la depresión a muchos otros, mientras las leyes feministas radicales destruyeron toda forma de convivencia armónica entre varones y mujeres. Noruega conserva la anacrónica tradición de llevar como cabeza de gobierno un rey. Y no es porque yo prefiera a los presidentes, saben bien que soy anarquista. Pero claro está que en los tiempos que corren hay algunas cuantas costumbres desusadas e instituciones extraordinariamente costosas y siniestras que no se resignan a desaparecer. El actual monarca noruego se llama Harald V y gobierna desde el año 1991. En sus días gloriosos gozó de una popularidad sin par, pero ahora el encanto terminó. Y terminó de la peor forma. Un escándalo mayúsculo ha sacudido a esta nación heredera de Odín. Uno de sus integrantes, llamado Marius Borg Holby, hijo de los príncipes herederos del trono, está envuelto en una gran polémica de índole sexual. Fue acusado de aprovecharse de una mujer en estado inconsciente. Además, el pillo ya acumula antecedentes de violencia y un consumo problemático de alcohol. La norma en Escandinavia, aunque la presunción de inocencia debe prevalecer, incluido este principito, el feminismo radical que su propia familia ha alimentado amenaza con devorárselo. Todo parece jugarle en contra. Es tal la magnitud de este caso que, según la prestigiosa periodista Pilar Eyre, especializada en temas de la realeza europea, esta tormenta ha acelerado los pasos y, como una ficha de dominó que empuja a otras, tras escampar, podría encontrarse a una república noruega. En otras palabras, el fin de su casa real, y el efecto mariposa puede expandirse por varias similitudes que hoy verán con sus propios ojos al resto de Europa, barriendo con monarcas como Felipe o Guillermo, puesto que a Carlos le quedan 3 o 4 telediarios. Hoy les mostraremos la situación en la cual, con extremada presión, sobrevive la monarquía noruega. Retrataremos su corrupción y la degeneración exorbitante de muchos de sus integrantes, porque Marius no es el único con las manos sucias. Y al terminar, amigos, veremos si este caso puede implicar o no un cambio abrupto para el resto de las monarquías europeas, que terminará de transformar el rostro del viejo continente, cada vez más ajado y eclipsado. Por supuesto, los invito a contribuir con nuestro trabajo periodístico desde patreon.com/Nicolás Moraz o a través de Superchats o la opción unirse de YouTube. Y sin más preámbulo, comenzamos. Dale clic al botón de suscribirse y no te olvides de activar la opción de recibir todas las notificaciones para no perderte de nada. Partamos por el principio. Como dijo Calamardo, personaje clásico de la serie animada Bob Esponja, cuando le preguntaron por el origen de su desdicha, todo empezó cuando yo nací. ¿Qué problema lo aqueja, señor Tentáculos? Todo empezó cuando
Yo nací. Marius Borg Holby nació un 13 de enero de 1997 en Oslo, la capital noruega. Aunque usted no lo crea, por sus venas no corre sangre azul, sino que es más mundana que la de cualquier mortal. Para ello debemos hablar de sus curiosos progenitores, concretamente su madre, Mette Marit Tessem Holby, que nació un 19 de agosto de 1973 en Kristiansand. Hija del periodista Sven Harne Holby, un hombre de izquierda, y de la empleada bancaria Merit Tjessem. A los 11 años de edad, sus progenitores se divorciaron a causa del alcoholismo y el carácter extremadamente agresivo de su padre Sven. Se mudó con su mamá y en la adolescencia se fue a Australia de intercambio para finalizar allí sus estudios secundarios. Tiempo después volvería a Oslo para ingresar a la universidad. Sin embargo, aquí comenzaría su etapa más controvertida, donde viviría, como dijo Ricky Martin, la vida loca. Se le pasó de fiesta en fiesta, una más alocada que la anterior. Se metía sustancias tóxicas y fue tal su nivel de hedonismo que llegó a ser pareja de 2 traficantes de drogas. Uno de ellos era Morten Borg, el padre de Marius. Sí, un analista financiero detenido en 1991 por posesión, compra y venta de cocaína, además de haber estado en prisión en 2 ocasiones. Morten y Mette se conocieron en una fiesta donde el primero era DJ. Tanto lo de DJ como lo de dealer me parece bastante más digno que ser heredero de la casa real, pero bueno. Su relación fue fugaz y luego de dejar embarazada a Mette Marit, la misma terminó. No obstante, la vida de Marit cambiaría para siempre. Aquel mismo año, en 1997, asistió a un festival de rock, estando ya en su 7º mes de embarazo. En medio de la adrenalina, producto de las guitarras eléctricas y la batería, sus ojos se detuvieron ansiosamente en un hombre. Era apuesto, de espalda erguida y ojos oscuros, lo cual en los países nórdicos cotiza alto por raro, al revés que en América Latina. Cuando sus miradas se cruzaron, hicieron clic de inmediato. Para finales de ese año ya eran pareja y el pequeño Marius salió de la matriz materna. ¿Quién era ese hombre del cual Marit Mette se había enamorado? Nada más ni nada menos que el príncipe Haakon, el hijo díscolo del rey Harald V y heredero del trono noruego. Cuando su relación salió a la luz, la opinión pública emitió un grito al cielo. Se preguntaban cómo era posible que el heredero se casara con una cualquiera, porque por más progresismo y feminismo, los noruegos también tienen ahí una beta luterana bastante conservadora. Cuando anunciaron su compromiso en el año 2000, los ataques se volvieron más brutales. La prensa noruega hurgó en su pasado fiestero y en sus problemas de adicción. Sacaron a la luz que Mette, antes de conocer al príncipe, participó en un programa televisivo embarazada y básicamente allí buscaba novio, con comentarios un tanto promiscuos y amarillistas. Para más humillación hacia la madre de Marius, descubrieron que Sven, su alcohólico padre, se había casado para entonces con una stripper. La pareja principesca estaba contra las cuerdas. El príncipe le dijo a su papá que si no se casaba con Marit, iba a renunciar a su título real. El rey, que venía de seguir de cerca el escándalo de Lady Di en Inglaterra, comprendió entonces que los sentimientos de su hijo debían ser escuchados y también reflexionó sobre su propio pasado, que, bueno, se encontró signado por un episodio similar. En 1959, el entonces príncipe Harald conoció a una plebeya de nombre Sonja Haraldsen, la actual reina, de la cual se enamoró perdidamente. Su relación hizo temblar a la institución monárquica. Tanto el Palacio Real como el gobierno de la época intentaron frenarla por todos los medios. El entonces rey Olaf V, padre del actual monarca y abuelo de Haakon, intentó casarlo con Sofía de Grecia, futura reina de España. Pero Harald le dijo que si no se casaba con Sonia renunciaría a sus títulos. Hizo valer esta amenaza porque su prometida amenazó con quitarse la vida si no contraían nupcias. Ya ven que bueno, pese a parecer tan fríos, también tienen su componente pasional y chantajista. Al final el monarca cedió y en 1968 los actuales reyes se casaron. Volviendo al siglo XXI, Mette Marit dio una conferencia de prensa donde pidió perdón por su pasado
pasado y aseguró estar completamente arrepentida. Curioso que esto ocurra en un país que, al igual que sus vecinos, padece de leyes feministas que imperan con puño de hierro, aplastando el sentido común. Al final, Haakon y Merit se casaron, pero para ese entonces Marius contaba con 4 añitos y fue aceptado en la familia real, aunque no se le otorgó ningún título. El tratamiento, sin embargo, me refiero a cómo lo trataban, sí que era propio de un principito. El matrimonio tendría otros 2 niños, sus hermanos los príncipes oficiales Ingrid y Sverre, que harían compañía al pequeño Marius. Hubo un mejor desenlace, sin duda, que el matrimonio de Felipe VI de España y su esposa Leticia, cuyas princesas, bueno, no se sabe si tienen sangre borbona. Recomiendo nuevamente mi documental de Leticia. Hasta aquí podríamos decir colorín colorado, amigos, este cuento se ha acabado. Pero no, lo más fuerte no ha comenzado todavía. Antes de continuar es importante detenernos en comprender cómo opera la monarquía noruega. La dinastía reinante en el país nórdico es la Casa de Glücksburg, cuyo nombre se debe a la homónima ciudad ubicada al norte de Alemania. Es la casa reinante no solamente en Noruega, sino también en Dinamarca, y lo fue en Grecia hasta la abolición de la monarquía durante la dictadura de los coroneles. De aquella familia salió Felipe de Edimburgo, el marido de la reina Isabel, ese pajarito que dijo que le gustaría morirse y reencarnar en forma de un virus mortal que contribuya a diezmar el mal de la superpoblación. Un amigo de la humanidad, ¿verdad? De hecho, presidía la filantrópica WWF, que hoy preside su hijo Carlos, acusada de utilizar grupos paramilitares para cometer abusos sexuales y exterminio de las tribus cazadoras aborígenes de África y la India. Sigamos. La Casa Real de Oslo, por tanto, tiene un nítido parentesco con sus pares ingleses y otro con los españoles. Por el lado anglosajón, el actual rey Harald era primo segundo de la difunta reina Isabel. Además, ambos compartían los mismos bisabuelos. La princesa Maud de Gales, por su parte, era hija de Eduardo VII y este era el primogénito de la reina Victoria de Inglaterra, ni más ni menos, la gran monarca del siglo XIX. En 1896, Maud contrajo nupcias con el príncipe Carlos de Dinamarca, que luego pasaría a ser Haakon VII de Noruega. Asimismo, el infame príncipe Felipe de Edimburgo igual perteneció a esta casa, como les dije, en el lado griego. Era hijo del príncipe Andrés de Grecia y Dinamarca, y el padre de Felipe a su vez era vástago del rey danés Cristian IX. A su vez, el rey noruego Haakon VII era nieto del rey Cristian. Y aprovecho para recomendar el documental de la reina Isabel, recientemente relanzado. Por el otro lado, por el lado español, el nexo proviene en este caso de la emérita reina Sofía de Grecia, esposa del libidinoso Juan Carlos. Es hija de Pablo I de Grecia y este a su vez hijo del rey Constantino. Asimismo, Constantino se emparenta con la rama noruega debido a que era hijo de Jorge I de Grecia y este a su vez retoño de Cristian. Endogamia full, como de costumbre en la, entre comillas, aristocracia. Así terminan. La monarquía en Noruega tiene una antigüedad de aproximadamente un siglo. No es tan antigua. Antes de 1905, Noruega era propiedad del rey de Suecia. Poca gente lo sabe. En 1814, durante las guerras napoleónicas, se firmó el Tratado de Kiel, donde el rey danés Federico VI entregó Noruega a la corona sueca a cambio de mantener su soberanía sobre los territorios de Islandia y Groenlandia, con el objetivo a su vez de evitar la ocupación sueca de la península de Jutlandia, que era la que más le interesaba. A principios del siglo XX la unión se disolvió y el parlamento noruego decidió entregar la corona al príncipe Carlos de Dinamarca, que se convirtió entonces en Haakon VII de Noruega. Gracias a este último, la monarquía en el país escandinavo se hizo respetable debido al papel significativo que desempeñó en la Segunda Guerra Mundial cuando los nazis lo presionaron para abdicar, pero él valientemente se negó y fue inspirador para los ciudadanos noruegos que decidieron resistirse duramente a la ocupación teutona. Volviendo a nuestra historia, desde el momento en que Marius se integró, su destino estaba sellado. Hace 2 décadas la difunta princesa
Ragnhild, hermana del rey Harald, sostuvo en una entrevista para el canal TV2 que al pequeño Marius, como lo conocían en el palacio, le esperaba un futuro bastante oscuro, un porvenir de pesadillas. En aquel momento, Mette-Marit estaba embarazada de Ingrid Alexandra, hermanastra de Marius y heredera al trono. Las palabras que salieron de la hermana del rey fueron premonitorias. Cito: "Me da muchísima pena su hijo. Cuando tengan una niña, el pobre Marius no será nada. Tiene 6 años, pero entenderá claramente que hay una diferencia con sus hermanos. Tendrán problemas con eso, no importa cuánto lo malcríen, pero que lo hayan pensado bien". La historia de Marius se asemeja a la trama de un personaje llamado Lillerod, protagonista de la novela homónima del escritor noruego Johan Borgen. En el libro, Lillerod tiene 2 vidas, la del hijo prodigio que vive en un barrio lujoso de Oslo, orgullo de sus padres, pero en la noche se traslada al otro lado de la ciudad para liderar una pandilla de delincuentes juveniles, más o menos como un Dr. Jekyll and Mr. Hyde noruego, con perdón de Stevenson. A pesar de haber mantenido un perfil bajo en su infancia y adolescencia, el estigma de ser hijo de madre soltera y un padre drogadicto lo perseguiría de por vida. La prensa se burlaba de él llamándolo el no príncipe, y por supuesto causaban la cólera de su madre. Los problemas comenzaron cuando tenía apenas 15 años de edad. Supuestamente Marius había creado una cuenta en Twitter donde publicaba información confidencial de su familia, la familia real. La cuenta fue eliminada y el palacio negó la pertenencia de ella al no príncipe. Siendo mayor de edad, se fue a estudiar diseño de indumentaria primero a Milán y luego a Los Ángeles, Estados Unidos. Allí produjo ropa con logotipos que escandalizaron a los noruegos. "Soy un problema" o "vete a la mierda" eran estampados habituales de las camisetas. Luego de terminar sus estudios se mudó a Londres a trabajar para la revista Tempus Magazine. Esta publicación cerró y Marius decidió volver a Oslo completamente en bancarrota. Al regresar sería cuando finalmente se tropiece y descienda rodando al inframundo. A los 20 años fue arrestado por la policía luego de que lo pescaron inhalando pasta blanca en un festival de música. Tiempo después fue arrestado por exceso de velocidad. Aunque sus progenitores lo defendían, la relación con ellos ya estaba podrida. El 4 de agosto de 2024 la policía recibió un llamado alertando de una feroz pelea en un apartamento de la calle Frogner. Cuando los oficiales arribaron, escucharon gritos de un varón y una mujer y objetos que se rompían en las paredes. Luego de entrar y tras breves forcejeos, la policía se llevó al sujeto y la señorita fue acompañada al hospital. Adivinen quién era el sujeto agresivo. Naturalmente Marius Borg. Little Marius fue detenido y encarcelado durante 30 horas en una comisaría de Oslo. La presunta víctima terminó en el hospital ni más ni menos que con una conmoción cerebral. La noticia cayó como balde de agua helada en un país que ya de por sí es bastante helado, así que duele más. Me refiero, claro, a cómo se tomaron la novedad en el palacio. Los príncipes Haakon y Mette-Marit debían ir a las Olimpiadas en Francia, pero solo fue el príncipe y su esposa se quedó para reunirse con la muchacha agredida. Sin embargo, este gesto fue duramente criticado, ya que la opinión pública lo interpretó como un intento de minimizar los daños, y no haberse pronunciado por el deplorable accionar de su hijo les valió críticas todavía más intensas. Días después, Marius sacó un comunicado breve admitiendo que cometió la agresión. Además, culpó a su, entre comillas, estado mental y a la adicción a las drogas, que es la típica coartada de los débiles de alma, que le echan la culpa a las sustancias, que consume muchísima gente, muchísima más que ellos, sin caer en este tipo de excesos. Pero bueno, Marius prometió que se redimiría, que lucharía contra sus males, ingresando a rehabilitación. Sin embargo, a las palabras se las lleva el viento. Poco después, fue arrestado nuevamente y ustedes se preguntarán ¿por qué? Bueno, pues este Jeffrey Baratheon noruego, en referencia al personaje de Game of Thrones, tuvo la desvergüenza de contactar a una de sus supuestas víctimas mediante un número oculto y en tono amenazante. Si creían que esto es lo más grave, pues se ve que no estaban prestando atención. La policía noruega hizo un peritaje al celular de Marius cuando se percataron de un hecho perturbador. En uno de los videos se lo observa cometiendo actos completamente inapropiados a una mujer en estado inconsciente. Cuando la policía exhibió la grabación a la víctima, esta se quedó absolutamente choqueada.
bloqueada. No solo porque no lo recordaba al haber estado bajo los efectos etílicos, sino que su agresor era ni más ni menos que su mejor amigo. Esto es así porque la víctima se llama Lini Meister, una presentadora de televisión íntima amiga de Marius y quien más lo había defendido en los medios de comunicación, escorados en su contra. Lo trágico es que ella, como les dije, se había convertido prácticamente en su última abanderada. La chica dijo que este era un momento muy difícil y que por lo tanto daría una pausa a su carrera y se alejaría de los focos públicos. Los uniformados también hallaron evidencia de que el no príncipe intentó borrar los videos, pero era demasiado bruto para hacerlo bien, y algo que acabaría admitiendo luego de confesárselo a un amigo, el amigo Nerv, al que le pidió ayuda. No sería la primera vez que Marius se sobrepasara con una mujer, pues en 2020 sería acusado por una de sus exnovias por violencia física. Ante esto, su padrastro, el agotado príncipe Haakon, finalmente se pronunció. Para sorpresa de nadie, en lugar de repudiar el comportamiento de su hijastro, una vez más se mostró muy condescendiente. Como familia y como padres, hemos querido que Marius reciba ayuda y llevamos mucho tiempo trabajando para conseguir que llegue a algún lugar donde pueda recibir más ayuda. También dijo que el proceso debe hacerse en base al ordenamiento jurídico. Agregó que la Casa Real conoce la gravedad de las acusaciones que pesan contra él y que tiene permanentemente en su mente y en su corazón a los afectados. Y en pocas palabras, para las feministas noruegas, todo esto fue revictimización. En un intento de mejorar como padres, comillas, 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 los príncipes herederos acompañaron a Marius a una clínica de rehabilitación en Londres. Parecía que todo marchaba bien, ya que las cámaras captaron a Haakon y Mette-Marit relajados y sonrientes durante la final de la Copa Noruega de fútbol. Sin embargo, el retonio no lo soportó. Resulta que Borge se escapó de la clínica de rehabilitación e intentó nuevamente contactarse con una de sus acusadoras. Debió pasarle algo similar como Homero Simpson cuando en Alcohólicos Anónimos le dijeron que no volvería a probar ni una gota de alcohol. Bueno, Homero, puedes decirnos lo que quieras. Aquí no juzgamos a nadie. El otro día tenía tantas ganas de cerveza que me metí al estadio de fútbol y lamí el suelo bajo los asientos. ¡Oh! ¡Fuera de este lugar! Las acciones de Marius estaban hundiendo la reputación de la familia real y la de su madre, pues esta padece de una fibrosis pulmonar que solamente se agrava con el paso de los días. Para poner más sal a la herida, ha surgido otra acusación en contra de Borg. Así lo ha confirmado el portal de noticias noruego NRK. La denunciante sería una chica de 20 años de edad que asegura haber sido carnalmente agredida por el hijo de la princesa Merit en un hotel de Oslo. Todo lo que contamos aquí lo hacemos en un estricto contexto ETSA, documental, educativo y periodístico, y obviamente omitimos los pasajes más escabrosos o explícitos, por respeto a las políticas de esta plataforma. El caso es que el hecho habría ocurrido en noviembre del 2024, es decir, cuando lo detuvieron y estuvo una semana en prisión preventiva. Porque sí, solo lo mantuvieron tras las rejas mientras se aseguraban de que los videos de su móvil no hayan sido eliminados. Luego lo soltaron. El rey Harald, actualmente delicado de salud, tomó una decisión taxativa. Ordenó borrar de la página web de la Casa Real a los individuos que no tengan títulos oficiales, entre ellos Marius Borg y otro personaje igual de pintoresco que aparecerá un poco más tarde, así que paciencia y quédense hasta el final. El apoyo más fuerte de Marito es el de su hermanastra, la princesa heredera Ingrid Alexandra. Y amigos, he escuchado de demasiados rumores muy perturbadores sobre la proximidad entre ambos medios hermanos. A buen entendedor, pocas palabras. Recientemente Marius la visitó junto a su padrastro en el campamento militar de Skjold, donde presta su servicio militar. Se nota que excepto ella nadie quiere estar con el pequeño noruego. Nadie es amigo del pequeño noruego.
Marius será la oveja negra de la familia, pero los otros no se salvan tampoco. El rey Harald, tan querido, también tiene sus cositas en el placard. En 2024, el monarca viajó a Malasia para festejar su cumpleaños número 87 junto a su mujer. Entonces arribaron a la isla de Langkawi, pero no tendrían tiempo de celebrar, pues el rey fue hospitalizado tras sufrir una infección. Su situación era tan grave que terminaron poniéndole un marcapasos. La opinión pública le reprochó haber hecho un viaje tan largo a su edad y con su delicado estado de salud, que al parecer también se había mostrado durante más de 8 décadas impermeable a un consumo exorbitante de whisky. La reina pasaría por un trance similar. Durante unas vacaciones en España, sufrió un incidente cardíaco mientras esquiaba. Al igual que su marido, también le pusieron un marcapasos. Y esto puede ser minucia, pero lo siguiente sí que es bochornoso. Estos muchachos, que siguen sintiéndose eternamente jóvenes por más que el reloj biológico indica otra cosa, tuvieron un rapto de lucidez y decidieron hacer preparativos para cuando les toque irse al más allá. Resulta que serán enterrados en sarcófagos valuados cada uno en 1.800.000 euros. Es decir, con el dinero de los sufridos contribuyentes noruegos, que pagan una de las cargas tributarias más pesadas del mundo, se sufragará el más ostentoso de los descansos eternos, y por poco y no encargan una pirámide de hielo. ¿Recuerdan que hace poco mencionamos a un miembro que fue baneado de la web de la Royal House en Noruega? Bueno, el nombre del nuevo relegado, es decir, además de Marius, es Durek Verrett, el esposo de la princesa Marta Luisa y autoproclamado chamán. Verrett, oriundo de California, conoció a la hija del rey Harald en 2019 y contrajeron nupcias en 2024. De madre noruega antillana y padre haitiano, este sujeto asegura ser un faraón encarnado con poderes curativos. También promete haber adquirido esos poderes sobrehumanos a los 5 años de edad. En un consultorio de un dentista vio a una anciana y la abrazó, abrumado por la empatía de su dolor y sufrimiento. Antes de dedicarse a la magia, tuvo una breve carrera de modelo profesional y sus apariciones televisivas le permitieron acercarse a la élite escandinava. Este brujo místico cuenta con el respaldo de la actriz estadounidense Gwyneth Paltrow, que lo considera su hermano del alma a través de un grupo de bienestar llamado Whoop. Sus sesiones individuales cuestan entre 380 y 1.000 euracos. A pesar de estas chapucerías hippies, el gurú tampoco es trigo limpio, que digamos, ni un muchachito guapo. En 2005, mientras vivía en Los Ángeles, estaba casado con una mujer llamada Zaneta Marsalkova. Era tan leal a su esposa que la denunció a migración por ser una residente ilegal, logrando así que la expulsen de los Estados Unidos. El trasfondo es que la estaba engañando y quería impunidad. Luego estuvo en pareja con el amante, sí, él, un masajista llamado Jack Greenberg, con quien abrió su propio negocio. Al terminar su relación, el masajista acusó al chamán de ser violento, manipulador y peligroso. Lo mismo dijo su ex-manager Tiana Griego, quien aseguró que Durek quería ser todo el tiempo el centro de la atención y no le permitía criar a su hijo, y que incluso había amagado con empujarlo por una escalera en un hotel playero. Esto no es todo, pues este brujillo fue acusado también de aprovechamiento carnal. El denunciante es un sueco de nombre Joakim Boström y los hechos habrían ocurrido en el año 2015. Este hombre consigna que durante una sesión terapéutica mientras estaba recostado, Verrett empezó a tocarle sus partes nobles y luego le preguntó si podía también tocar su miembro debido a que tenía un quiste allí. En un principio el cliente no le dio tanta importancia, pero cuando el comportamiento se repitió en un segundo encuentro, recién ahí se alarmó. Esto se dio en Estocolmo, donde la presunta víctima se trasladó y Verrett viajó hasta allí para contratarlo como su representante. Verrett quería un representante del cual, sacar provecho en otro sentido. Cuando se encontraron, el chamán inmediatamente comenzó a tocarle sus partes sin su permiso, a lo que el sueco reaccionó violentamente en legítima defensa y se apartó. Pero le tomó su tiempo. El equipo legal del chamán respondió rechazando las acusaciones de Boström. Aseguran que este fue despedido por conducta inapropiada con el personal. Destacaron que los servicios de Verrett consisten en extraer energía de zonas como las axilas y las ingles por medio del tacto. Es por eso
eso, según sus particulares letrados, que Durek cuenta con un documento legal que debe ser firmado por cualquiera que utilice sus servicios para protegerse de personas con malas intenciones. No obstante, el propio chamán confesó haberse sobrepasado con sus métodos excéntricos. Cito: crucé la línea cuando, la cuestión del miembro. Nunca debía habérselo comido, fueron sus palabras. Por otro lado, parece que la princesa Marta Luisa se contagió de las tonterías de su cónyuge. Luisa y Durek han afirmado que en el pasado ya estuvieron casados, cuando en otra vida eran reyes en el antiguo Egipto. La princesa aseguró tener poderes clarividentes para comunicarse con ángeles y animales. No comments. Otra figura controvertida de esta monarquía tan exótica es el ex esposo de Marta Luisa, un hombre llamado Ari Ben. Este excéntrico escritor se casó con la hija del rey Harald en 2002 y se divorciaron en 2016. En sus años como miembros de la realeza causó más de un dolor de cabeza a sus suegros. Durante un viaje a Londres con su familia se vistió de vagabundo e hizo una performance con una botella de vino y una bandera noruega pidiendo limosna. En un viaje a Barcelona se vistió de drag queen y se defendió, diciendo que era un hombre del teatro y el maquillaje le hacía quedar bien. En realidad era otro alcohólico desde su juventud y causó polémica cuando esnifó cocaína en un documental. Otra anécdota suya fue cuando relató que en 2007, durante una cena conmemorativa del Premio Nobel de la Paz, el actor Kevin Spacey le tocó la entrepierna. La gota que derramó el vaso consistió cuando salieron unas imágenes donde Ben tenía su cabeza en el busto de una mujer llamada Marna Haugen. Los reyes no soportaron tal bochorno y tanto Marta Luisa como Ari se divorciaron. Tras su divorcio de mutuo acuerdo, Ari Ben cayó en una fuerte depresión. Antes de separarse había dicho que moriría sin compañía y totalmente amargado. Y así fue pues que feneció en la fría Navidad de 2019 y su misterioso deceso, del cual no abundan detalles, fue catalogado como un suicidio. Dejando de lado los escándalos habituales de la corona, vamos a concentrarnos en los que más importan. Al igual que sus pares de Inglaterra y España, los reyes noruegos son cómplices directos del fenómeno globalista. Desde 2010, la princesa Mette-Marit forma parte del Foro de Davos, al ingresar bajo el programa de jóvenes líderes mundiales. El Club de Schwab sacó una lista de 197 jóvenes que pueden cambiar al mundo. Entre ellos estaban la princesa noruega, el tenista suizo Roger Federer y la hija de Paul McCartney, Stella. Desde que ingresó a la realeza se ha dedicado a causas filantrópicas, una forma de no estar papando moscas, como se dice en el Río de la Plata. Desde 2009 es representante especial del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH-Sida, o UNAIDS por sus siglas en inglés. Esta extensión de la ONU estuvo en el ojo del huracán cuando Michel Sidibe, director ejecutivo del organismo, renunció por encubrir casos de aprovechamiento carnal. Una de las afectadas, de nombre Martina Broston, aseguró a la CNN que un asistente de la Secretaría General de la ONU lo obligó a darle un beso. Como consecuencia de su acusación, esta mujer fue despedida en marzo de 2018. Un panel de expertos independientes lanzó entonces un reportaje que dejó muy mal parado al señor Michael. No solo menciona que se encubrieron casos de acoso, sino que había bullying generalizado en el ambiente laboral y el propio señor Sidibe promovía un culto a su personalidad entre los empleados de la agencia. Qué raro viniendo de un aristócrata noruego. No pudo encontrarse comentarios de la princesa Mette al respecto. Tampoco eran de esperarse, puesto que si no reprochó las supuestas terribles acciones de su hijo, menos lo hará con las agencias internacionales que parasita. Otra organización de la que forma parte la princesa Marit es Marvik Collective. Fue creada en 2013 bajo la idea de que no solo el patriarcado era el único que podía ejercer la misantropía, es decir, la filantropía. Sus objetivos están enfocados en programas de salud para mujeres, promoviendo el control de natalidad en un país que ya se está muriendo. La tasa de natalidad en Noruega es de las más bajas del mundo, con 1,41 hijos por mujer.
Pero todo lo venden, por supuesto, como parte de la lucha por un sistema igualitario. Las fundadoras son la propia Mette Marit y la ex mujer de Bill Gates, Melinda Gates. Les recomiendo muchísimo nuestro documental de Bill Gates para que observen la enorme variedad y cantidad de crímenes contra los pobres, contra los débiles, contra las mujeres y contra quien se les ocurra. Muy recomendado. El más completo del mundo. Lo lanzamos hace poco. Vale la pena. Háganme caso. Estas dos mujeres, más que compañeras, Melinda y Mary Marit, son excelentes amigas. En 2013, según el periódico español ABC, Bill Gates junto a su entonces esposa y sus 3 hijos viajaron juntos a Noruega, convocados y convidados calurosamente por Marit, su esposo Haakon y sus hijos de sangre azul. Juntos fueron a navegar. Qué mal que Aegir, dios nórdico del océano, se haya tomado vacaciones aquella jornada. En cuanto al próximo rey, también tiene sus propios vínculos con Davos. Haakon ingresó en 2005 al foro de Klaus Schwab de la mano de Young Global Leaders. Aquel mismo año fundó Global Dignity, una iniciativa creada por los cachorros de Karl para promover liderazgos basados en valores. Quizás los valores de Mengele, el ángel nazi de la muerte, que se carteaba con los padres de Schwab, porque también tenemos el documental más completo del mundo sobre Klaus Schwab y el foro de Davos. Vaya uno a saber qué tipo de valores promoverán. El príncipe heredero figura, además de cofundador, como parte del Consejo de Asesores Internacionales, y el miembro más relevante del antro fue el polémico mandatario sudafricano Desmond Tutu, que lleva adelante una suerte de genocidio vengativo contra los Boers, tan inmoral y tan reprochable como el apartheid que los Boers sostuvieron contra la población afrodescendiente. Para terminar con la conexión Oslo-Davos, debemos observar la cabeza de dicha organización, y es un paisano de la realeza. Se trata de Borge Brende, que se convirtió en la cabeza del Foro Económico Mundial tras la simbólica renuncia de Schwab, que ya cuenta con más de 80 años. Militante del Partido Conservador Noruego, previamente Borge fue canciller entre 2013 y 2017. Durante su paso por el Estado nórdico, estuvo envuelto en varias polémicas. En 2016 se acusó al gobierno de intentar esconder millones de dólares en contribuciones a la Fundación Clinton. Brende, entonces ministro, desvió parte del presupuesto de su oficina hacia las arcas del AMPA clintoniana. Aquel mismo año, Borge fue llamado a declarar al Parlamento debido a que su cartera estatal, previamente a que él asuma funciones, donó parte de su presupuesto a una organización llamada Instituto de Política y Desarrollo Internacional. La misma es propiedad privada del exministro de Trabajo, y los depósitos se hicieron durante el gobierno laborista. Toda nuestra vida hemos escuchado que Escandinavia es una suerte de paraíso y de sociedad perfecta, donde el feminismo hizo una sociedad más igualitaria. La respuesta es que no, son puros cuentos, y ahora verán por qué. En 2010 fue emitido un controvertido programa llamado Lavado de Cerebro. En el mismo, de corte documental, se refleja que la sacralizada identidad de género no se cumple a rajatabla. Se analiza qué factores llevan a hombres y mujeres a escoger carreras técnicas o humanistas. Podría decirse que se está forzando los roles de género, pero no es así. Uno de los entrevistados es el doctor Trond Disset, que afirma que antes del nacimiento ya existe un componente biológico. Este determina la preferencia de un niño o niña y la influencia cultural no incide demasiado, lo cual es una paradoja en una sociedad considerada la más avanzada en igualdad de género, porque por más igualdad que quieran meter hasta en la sopa a través de políticas coercitivas, las mujeres no se interesan por los aspectos técnicos. Al menos no en forma mayoritaria. At gutter vil ha gutteleker og jenter jenteleker i 9 måneders alder kan jo komme at de allerede påvirket av kjønnsroller, men Disset tror ikke det. Barn født med en klar biologisk disposisjon i forhold til kjønnsidentitet og kjønnsrolleatferd, og så vil miljøet, kulturen, verdiene, forventningene rundt oss forsterke eller moderere det. Du tenker liksom at samfunnet kan skyve en del på dette her, men bare så langt? Ja, ikke avgjørende i forhold til å endre den iboende identiteten og anlegget for kjønnsrolleatferd. På Naturfagsenteret ved Universitetet i Oslo prøver man å finne ut hvorfor det så få jenter som vil studere realfag. Camilla Schreiner sitter på en undersøkelse som har gjort i 20 land, og hun fant at jenter i mindre likestilte land mer interessert i å lære om tekniske ting enn norske jenter. Men jeg ville trodd at jo mer likestilt samfunnet ble, jo mer likt ble det også, så at alle ble like interessert i alt. Og i denne delen av spørreskjemaet
så har vi 108 spørsmål. Ja. Og det er ingen av de 108 spørsmålene som viser det mønstret du beskriver. Det er ingen som viser at jo mer modernisert et land er, jo mer nærmer gutter og jenter interesse seg hverandre. Jo mer moderne et land er, jo mindre er jentene interessert i tekniske ting. Ja, det er fint at du noterer. Otro ejemplo de fracaso igualitarista son las cuotas de género, los famosos cupos. En 2018 el gobierno del Partido Socialista Obrero Español deseaba implantar estas cuotas, a imagen y semejanza de los noruegos, para que en los órganos de dirección de las empresas haya paridad entre hombres y mujeres. Claramente no por mérito, sino por capricho progre. Sin embargo, la realidad se imponía, pues en Noruega se vio que a más presencia femenina en altos mandos, las empresas perdían valor en bolsa. Miren, nuevamente, no porque no haya mujeres idóneas para manejarlas, sino porque si se las asciende por ser mujeres y no por sus méritos, la historia terminará mal. No hay que descartar que es válido que haya presencia femenina en los directorios, pero en cualquier caso debe determinarse por las capacidades individuales y no por la imaginación tribal colectivista. En 2022, la cineasta y actriz noruega Tonje Bejon dijo en redes sociales que un hombre no puede convertirse mágicamente en una lesbiana. Esto le generó grandes problemas, pues fue amenazada con una pena de 3 años de prisión, y lo irónico es que se trata de una mujer feminista y lesbiana. Allí no acaba la distopía progre escandinava. En 2018, Suecia aprobó una polémica ley donde 2 personas deben dar su consentimiento explícito para poder tener relaciones sexuales y que esto no sea considerado delito. Repito, consentimiento explícito. Esta normativa delirante fue la causante de la trampa en la que le hicieron caer a nuestro gran héroe Julian Assange. En suma, las controversias de los miembros de la realeza noruega ya les están pasando factura y la progresía se ha convertido en su verduga. En una reciente encuesta, 3 de cada 4 noruegos no quieren que Haakon sea rey. La mayoría de los encuestados, que son ancianos, por la pirámide demográfica invertida, ya que los hombres le tienen miedo a las mujeres y no tienen hijos, bueno, la mayoría de los encuestados cree que Harald no es digno de el principado, que de hecho debe abdicar. Los más entusiastas quieren un recambio, quieren que se busque a miembros más jóvenes de la familia que no tengan nada que ver con los sujetos que les hemos retratado hoy. La falta de confianza a sus soberanos es tan pronunciada que el gobierno noruego empezó a movilizarse para amortiguar la crisis. El Parlamento está debatiendo cambiar un artículo de su constitución. Este dice que si el rey en funciones está de viaje o enfermo, su heredero automáticamente lo reemplazará. Si el heredero no está disponible, le corresponde al gobierno actuar en la jefatura de Estado. El cambio implicaría que en caso de que Harald y Haakon no puedan gobernar, no puedan reinar, sea Ingrid Alexandra la que esté al mando en forma temporal, más feminismo. Ahora cabe preguntarse, ¿el escándalo del hijo de la futura reina consorte terminará definitivamente con esta institución? ¿Será este el Ragnarok de los Glücksburg? Por Ragnarok entiéndase el apocalipsis de la mitología nórdica donde todos los dioses perecen. Y amigos, existe una clara posibilidad de que esto sea así. Por ejemplo, durante los años 90 en el Reino Unido, la muerte de Lady Di fue un evento que conmocionó el planeta entero. La decisión de la reina de no darle a la madre de Guillermo y de Harry un funeral aristocrático hizo cuestionar a muchos británicos si la monarquía debía seguir existiendo. En la época monárquica romana, la conducta inapropiada de Sexto, primo del rey Tarquino el Soberbio, contra la patricia Lucrecia fue la causa de que los romanos lo expulsen, exilien a su rey y posteriormente disuelvan la antigua monarquía dando paso a la república, aunque luego, bueno, se reinstauraría muy modificado el régimen en tiempo de los emperadores. El caso, amigos, es que si la monarquía noruega cae, y de hecho la izquierda radical noruega comienza a capitalizar este descontento, claramente habrá repercusión en otras casas reinantes. Pero esta batalla entre el pasado y el futuro creo que le quedan varios capítulos. Atentos a nuestro documental sobre el rey Felipe. Si nos apoyan en superchats o a través de patreon.com/Nicolás Moraz, lo publicaremos en este mismo mes de abril. Los invito al mismo tiempo a difundir el informe de hoy en WhatsApp, Twitter, Telegram, Facebook, en todas sus redes y grupos, a darle like para que YouTube lo recomiende a más gente y a dejar respetuosamente su opinión en los comentarios. Amigos, ¿creen que a las monarquías europeas les queda mucho tiempo? ¿Sí o no? Leo sus argumentos. Sin más que decir, me despido hasta una próxima ocasión. Nuestro trabajo depende de tu apoyo.
Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.